Es hora de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, un día sábado el Señor Jesús fue a la sinagoga, como era de costumbre, nos dice las Escrituras. Y estando en la sinagoga, se puso de pie en la oportunidad que se da para leer las Escrituras. Nos dice el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, lo narra eso. Y al ponerse de pie, rodó el rollo del libro del profeta Isaías. Y dice la Escritura que comenzó a leer donde nosotros tenemos registrado en nuestra Biblia Isaías capítulo 51. Lo cual dice: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. Y es lógico que todos se quedaron viéndolo, observándolo, por qué causa se había atrevido a leer ese pasaje. Porque supuestamente esa escritura estaba reservada para el tiempo en que el Mesías se manifestase a Israel. Aleluya. El capítulo 53, hermanos y hermanas, de el libro del profeta Isaías, nos narra claramente lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. Muchos de nosotros, amén, hemos visto la película una y otra vez sobre la pasión, el sufrimiento del Mesías. Y eso es lo que narra este capítulo 53 de Isaías, hermanos y hermanas, que también es un pasaje de las Escrituras en el rollo del profeta Isaías, debido a que esto se iba a leer solamente en el tiempo del Mesías. Aleluya. De tal manera que en este tiempo, cuando se le pregunta a los maestros del judaísmo, los rabinos, sobre Isaías 53, su explicación es de que esto es Israel y que el holocausto que ha pasado Israel se cumple esta escritura, poniéndolo de que en tiempo las Escrituras se cumplen en su profecía. No una vez, sino otra vez y otra vez, lo mismo puede cumplirse. Pero en esto podemos decir, hermanos y hermanas, amén, que no estaríamos de acuerdo. No estaríamos de acuerdo, como decimos, argumentamos para no ponernos de acuerdo, pero seguimos en acuerdo. Eso significa, hermanos y hermanas, amén, que las variantes que existen en la interpretación de las Escrituras, en cuanto a yo acepto, creo, veo que así es, pero viene, amén, el otro intérprete dice, no, yo creo que así es, como ha ocurrido a través de las generaciones de la iglesia cristiana, hermanos y hermanas, amén. Todos pertenecemos al Señor. Y hay algo en esto que no puede cumplirse una y otra vez, no puede cumplirse porque el Mesías es uno.
Y un tiempo va a cumplirse esto, lo cual se cumplió. Ahora, ¿por qué es que yo traigo esto en este día, hermanos y hermanas? Amén. Porque exactamente este pasaje, Isaías 53, es el centro de lo que nosotros observamos hoy día, la Santa Cena. Lo cual de generación tras generación por miles de años se había prometido al Mesías que venía. Y Dios le habla al profeta Isaías y lo inspira a escribir exactamente esto sobre el sufrimiento del Mesías. Y vemos, amados hermanos y hermanas, amén, como el estilo de Isaías, como es un lenguaje poético, lo presenta así. Y viendo el verso número 1, lo cual dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. Lo vemos esto, hermanos y hermanas, desde el tiempo del ministerio de Jesucristo ministrando. Jesucristo ministrando, hermanos y hermanas, vemos que se veían las obras maravillosas del Dios Todopoderoso por medio de sus manos, poniendo la mano sobre los enfermos y estos sanaban, ordenando a los espíritus inmundos que salieran de las personas y estos tenían que obedecer. Los discípulos vieron que cuando iba caminando quiso tomar fruto del higuero, un higo, fruta, y no tenía fruta. Las palabras del Señor que le habla a ese árbol, al siguiente día se dan cuenta que sí, ese árbol se estaba muriendo. Se admiraron diciendo: wow, Señor, mira, el árbol que tú le hablaste, le dijiste que se muriera, mira, se está muriendo. Un día los discípulos estaban en alta mar y creían que se ahogaban, exactamente. Y entonces ven a Jesús caminando por las aguas y se admiraron, diciendo: ¿quién es este? Porque no solamente caminó sobre el agua, sobre el lago, sobre el mar, hermanos y hermanas, amén. Porque ya no se frizan las aguas como acá, ¿verdad? Aquí las personas caminan sobre las aguas, pero tienen que estar frizadas, porque de lo contrario se hunden. Pero el Señor, hermanos, caminó sobre las aguas. Y caminando sobre las aguas, entrando en el arca, nos dice las Escrituras que reprendió, le ordenó a los vientos que se moviesen de ese lugar, que desapareciesen. Y los discípulos vieron que le obedecieron. Y por eso que dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Estaba manifestando que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, aquel que se había prometido desde el tiempo de Génesis, cuando el hombre pecó y se separó de Dios. Aleluya. Génesis 3:15, tenemos la primera vez que se anuncia sobre la venida de el Mesías. Isaías lo está profetizando aquí, lo está diciendo, y al decirlo, la pregunta era: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De lo cual vemos las Escrituras que el apóstol Pablo toma esta escritura para decir que no todos creyeron. Aleluya. Y esa es una situación de el mundo, de las personas, hermanos y hermanas.
Y entonces está escrito que no todos van a creer. Y qué pena, qué lástima, qué dolor, hermano, qué desconsuelo pensar que hay personas que, aunque vean al mismo Mesías, no van a creer en él. Fue escrito. Pero a los que creen, a los que creyeron, inspirado el apóstol Juan, escribiendo sobre esto en las primeras líneas de todo lo que escribía, él escribía diciendo: a los que creyeron se les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra bendición, hermanos. Esa es nuestra gloria, que nos gloriamos en Dios, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado la potestad de ser herederos del reino de Dios y su justicia, hermanos y hermanas. De lo cual Jesucristo, comentando, hablando, diciendo, enseñando sobre esto, decía que el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, es aún mayor que Juan el Bautista. Imagínese, hermano y hermana, amén, Juan el Bautista teniendo el privilegio de ser el Elías que venía anunciando la venida del Mesías. Aleluya. Y le preguntaron: ¿será este el Elías que iba a venir? Y el Señor dice: sí, no, pero no en palabras de sí, no, sino en su manera de expresar, de decir, para que los entendidos entendamos y los que no entienden, no entienden. Y entonces, comentando, hablando, enseñando al Señor sobre esta situación, dice que no hay ningún profeta mayor que Juan. Isaías profetizó sobre Jesucristo, pero Juan dice: aquí está. Y pudiendo Juan decir: aquí está, él es, aleluya, pues entonces viene a ser profeta mayor que todos los profetas. Wow. Y nosotros decimos Juan el Bautista, hermanos y hermanas, un gran profeta de Dios. Pero imagínense eso, que aquella persona que es miembro del reino de los cielos, así como nosotros somos miembros del reino de los cielos, el más pequeño de los miembros del reino de los cielos es mucho más grande, mayor que Juan el Bautista. Qué interesante eso. Pero lamentablemente nos dice la Escritura, amén, que muchos no van a creer. Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. Y la otra pregunta es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál es el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir las Escrituras con esto? Aleluya. El brazo del Señor, hermanos. El brazo del Señor se manifestó cuando Israel estaba cautivo en Egipto. Y estando Israel en esclavitud, el brazo del Señor se extendió y se extiende con el propósito de liberar a la nación de Israel de la esclavitud egipcia. Y Dios tenía un plan cuando
se manifestase ese brazo, hermanos, Egipto iba a saber por medio de milagros quién es Dios. Iba a conocer que sus dioses eran mudos, que sus dioses no tenían poder. Iba a experimentar Egipto que Jehová es el Dios de todo y que fuera de él no hay otro, porque sus dioses no pudieron hacer absolutamente nada cuando Jehová extendió su brazo. O sea, Dios, hermanos y hermanas, con poder liberó a la nación de Israel de Egipto. La sacó con brazo fuerte y extendido. Y eso es lo que manifiesta aquí, inspirado en ese lenguaje de poesía, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, cuando vuelve a hacer la otra pregunta, número 2, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es glorioso, hermanos y hermanas, amén, porque nos habla del poder de Dios, lo cual muchas veces, hermanos y hermanas, no lo entendemos, aleluya, el poder de Dios, porque el poder de Dios, hermanos y hermanas, amén, cuando nosotros pensamos, meditamos en eso, va a haber una maravillosa, gloriosa, algo grandioso, obra como muchos atribulados y ocurre un milagro, algo así. Como por ejemplo, venía Israel y llegó al mar y supuestamente estaban entre la espada y la pared, porque la espada la tenía Faraón y la pared era el mar. ¿Y a dónde? ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde vamos? Amén. El brazo fuerte extendido de Dios se manifestó, hermanos y hermanas, cuando el mar se abre. Israel experimentó la gloria de Dios, vio la obra de Dios y pasaron el mar. Pero mire el brazo fuerte extendido del Señor, hermanos, aleluya. Aquí en Isaías capítulo 53, que el Mesías iba a pasar un proceso, el cual ya se había hablado sobre este proceso cuando fue dada la profecía en Génesis 3:15, que la redención iba a ser así. Este le va a herir en el calcañar, o sea, va a haber una batalla, pero él pondrá su pie sobre, la cabeza la va a matar. Le va a dar una buena y ahí quedó. Aleluya. Ahora, narrando esto, viene Isaías y el Señor le manifiesta en detalle cómo iba a ser esa batalla. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de guerra, hermanos, y batallas, y hemos ganado la guerra y somos fuertes y poderosos en la batalla, hablamos de que avanzamos y vamos ganando la batalla. Ahora mismo tenemos una guerra que ya va para el tercer año prácticamente, amén. Rusia-Ucrania. Y ya, Ucrania tiene el mundo entero. Y están ahí. Cuando avanza una nación, dice: estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando. Aleluya. Pero cuando retrocede, entonces dice: estamos perdiendo, estamos perdiendo, estamos perdiendo. Aleluya.
Y es muy interesante, hermanos, entender exactamente esto de Isaías 53 en la profecía. Porque está claro que para alcanzar los pensamientos de Dios, conforme lo describe el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, amén, ¿quién entenderá las profundidades de los pensamientos y de los propósitos y de los planes de Dios? ¿Quién? Porque aquí, en esta profecía, Isaías presentándonos la manifestación del brazo de Jehová, cuando lo seguimos leyendo, nos está narrando, nos está describiendo de una persona que lleva mucho sufrimiento. Aleluya. Sí. Mire, dice el verso número 2, verso número 3 de Isaías 53 siempre dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Exactamente, le veremos más sin atractivo. ¿Y qué más sigue diciendo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. Meditemos en esto, hermanos. Aleluya. Hoy ya sabemos, amén, porque se nos ha explicado y lo hemos visto, amén, una y otra vez. Lo hemos leído una y otra vez. Y sabemos el sufrimiento que Jesucristo llevó. ¿Para qué? Dice el verso número 4, para Él llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Para eso. Pero para leer esto, se nos ha introducido con una pregunta que esto es el brazo de Jehová. Aleluya. El brazo del Señor, como ya les he dicho, manifestado cuando saca a Israel de Egipto. El brazo del Señor es poderoso. ¿Y quién podrá sostenerse ante su presencia y ante su juicio? Aleluya. Y meditando en esto, pensando en esto, hermanos y hermanas, amén. Nos damos cuenta entonces que muchas veces nosotros tomamos ciertas experiencias de nuestras vidas como derrotas. Tomamos ciertas experiencias de nuestra vida como algo que Dios no está conmigo. Tomamos ciertas experiencias de nuestra vida como ¿dónde estás, Señor? Aleluya. Porque yo no sé si usted, amén, ha pasado sirviendo al Señor, adorando a Dios, glorificando al Señor, ha pasado experiencias en su vida en las cuales, amén, usted ha dudado, ha dicho, amén, ha preguntado, Señor, ¿por qué? Porque son controversias, hermanos y hermanas, amén, que nos dice las Escrituras que, amén, somos benditos por el Señor. Que su voluntad está en nosotros y que su bendición anda con nosotros.
que somos bienaventurados. O sea, su gloria, su gracia, su voluntad está en nuestras vidas. A los lados, atrás, adelante, su gloria nos cubre. Su gracia nos protege. Su bendición anda con nosotros, pero amén, hay situaciones en nuestras vidas que, ¿por qué? ¿Cómo es que es esto? Aleluya. Hermanos y hermanas, aleluya. Cuando nosotros vemos esto, abriendo nuestro entendimiento, dando paso a que el Espíritu de Dios nos enseñe aquello que el hombre considera débil, aquello que se considere como esto, una persona que fue derrotada. Dice aquí que es poder de Dios. Es por eso, amén, que el apóstol Pablo, entendiendo estas verdades, hermanos y hermanas, cuando hablaba sobre el Evangelio, dice a la carta a los romanos, amén, vemos en el capítulo 1 que aquellos que se pierden, amén, cuando se les rechazan el mensaje del Evangelio, dicen, eso es locura, amén, para ellos que se pierden, pero para nosotros exactamente es esto que leemos sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Sobre quién? Porque para nosotros el mensaje del Evangelio, el adquirir la salvación que viene por medio del mensaje del Evangelio, es poder de Dios. Y exactamente de eso está hablando aquí, hermanos y hermanas, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces esto significa que nosotros hemos adquirido la salvación, hermano, con poder y gloria. O sea, de parte de Dios mismo se ha manifestado el poder de Dios. Escuche bien, la salvación, se ha manifestado el poder de Dios en nuestra vida. ¡Wow! Es glorioso, es hermoso, es bello, amén, ver esto. Porque cuando entendemos esto, hermanos y hermanas, amén, entonces vemos por qué Pablo, como rabino y entendiendo estas cosas, aleluya, cuando sufría ese problema de la persecución y que lo apedreaban y que lo azotaban y todo lo demás, aleluya, pues entonces él decía, con esto viene más bendición, más poder, más gloria, más presencia de Dios. Pero a veces no nos gusta, hermanos, pasar exactamente por ello. Porque ¿a quién le gusta, hermano, amén, estar mal, estar emproblemado? Cuando las finanzas, amén, no ayudan, como que no se ve la bendición de Dios. Aleluya. ¿A quién le gusta? Cuando se pregunta en el cielo y se dice, ¿quién irá por nosotros? Vemos que la profecía nos dice que el Señor dijo, heme aquí, envíame. Qué bello. Manifestando su interés total, nuestro Señor, el Mesías, hermanos y hermanas, el deseo de redimir la humanidad del caos en que se encontraba. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo escribió el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya había sido escrito también por el profeta Isaías. Pero ahí Dios manifiesta su gran amor, que estando en pecado perdidos, amén, viene Jesucristo y asimismo se entrega para sacarnos de ese problema, de esa condenación eterna. Ahora, esto es lo glorioso, hermanos y hermanas, amén, y lo que quiero enfatizar en el mensaje de este día, que
las controversias que nosotros vemos, hermanos y hermanas, es donde el poder de Dios se manifiesta. Hay algo, hermanos y hermanas, amén, que el apóstol Pablo, el Señor mismo se lo dijo. Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos y hermanas, amén. La debilidad en el Mesías, o sea, lo que tuvo que pasar, el proceso que tuvo que pasar para pagar el precio y la humanidad ser redimida de su pecado. Para que la salvación activase en nuestra vida, hermanos, y ahora, amén, estemos reunidos todos juntos alabando y glorificando su nombre, aleluya, amén. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece, hermanos. Gloria a tu nombre, Cristo Jesús, aleluya. Sí, Señor, eres único, no hay otro, aleluya. Pues, hermanos y hermanas, en la debilidad Dios se glorifica. En la debilidad Dios hace su obra. En la debilidad Dios manifiesta su poder, su brazo extendido. Porque eso es lo que nos está narrando aquí. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre su vida, sobre usted. Porque a pesar de las pruebas, de las situaciones que pasamos, hermanos y hermanas, amén, estamos firmes en Cristo. El mundo, los que no tienen esperanza, los que piensan en sí mismos que son fuertes suficientes para soportar las situaciones de la vida, cuando vienen situaciones de las que usted pasa, hasta piensan en ahorcarse, hermanos, porque ya no ven camino. Pero nosotros, cuando pasamos por situaciones, lo que sucede es, hermanos y hermanas, amén, que allí se manifiesta el brazo de Jehová en nuestras vidas y nos hacemos más fuertes en el Señor. Eso es lo que sucede, y de eso exactamente está escribiendo aquí el profeta Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre su vida, porque usted está en Cristo Jesús, está celebrando fiesta al Señor, está firme, amén, en medio de cualquier circunstancia, situación, amén. Usted dice, estoy firme en Cristo. Pues eso es el brazo del Señor, hermanos y hermanas. Aleluya. ¿Cuánto sufrimiento pasó Jesús? Y como se narra y se dice, ¿qué cuerpo humano puede soportar esa tortura? Porque las escrituras nos dicen claramente, hermanos y hermanas, amén, que ya camino al Gólgota, donde lo iban a crucificar, vinieron ángeles y le fortalecieron. O sea, le ayudaron físicamente. Algo sucedió, amén, en el cuerpo de Jesús para poder continuar y llegar hasta la cruz. Fue fortalecido. De lo cual nos enseña, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros, en el camino de la prueba, en ese camino que vemos aquí del sufrimiento, hermanos y hermanas, amén, llevando un propósito, porque Dios jamás va a permitir que le pase a usted algo, hermano y hermana, amén, sin que haya un buen propósito. Tal vez su hermano, su hermana, amén, las personas podrían decirle, oh, que cualquier situación. Pero Dios siempre tiene un buen propósito y gloria sea a su nombre. Entonces, en ese camino que lleva de la prueba, de la lucha, de la dificultad, amén, no sé qué hacer, aleluya, y ya no puedo más, pues entonces viene el Señor, sus ángeles le ayudan, le fortalecen para que continuemos, hermanos y hermanas. No somos como los que desmayan, no. No somos, aleluya, conforme nos escribe el escritor a los hebreos, que no retrocedemos, no. Vamos siempre hacia adelante.
porque estamos convencidos de que el Señor está con nosotros. Por lo cual, hermanos y hermanas, de aquí en adelante, amén, en las dificultades de su vida, acuérdese que el Señor siempre tiene un buen propósito. Y su buen propósito es siempre para bendecirnos. Y por esa bendición, gloria sea a su nombre. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo te damos gracias por enviar a tu Hijo amado, aleluya, al sufrimiento. A lo que hemos leído en este día, Padre Santo, aleluya, sobre el sufrimiento del Mesías. Sí, Padre amado, te adoramos y te damos gracias, aleluya, porque entendemos que fue necesario para la redención del mundo. Padre amado, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, aleluya, porque viendo todo esto, Dios del cielo, aleluya, vemos, Padre amado, que tus planes, Señor, muchas veces no los vemos, no los entendemos. Pero tú tienes un buen plan, Padre amado, aleluya. Y enséñanos siempre, Dios del cielo, soberano Dios, Dios omnipotente, aleluya, a que todo lo que tú tienes en almacén para nuestras vidas es para que nos deleitemos, nos regocijemos, celebremos delante de ti, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, soberano Dios, Dios omnipotente. Amén, gloria a Dios. Bueno eres Jesús, aleluya. En este día, hermanos, vamos a celebrar todos juntos la mesa del Señor, la última cena, la Santa Cena. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Celebrando el sacrificio que fue hecho en la cruz por nuestras vidas, aleluya. Que hoy día podemos tener comunión con el Señor, amén. Y eso es parte de lo que vemos en el mensaje de este día, amén. La comunión que Jesucristo ha conquistado para cada uno de nosotros. Sí, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Te adoramos, Cristo, aleluya. Por lo cual voy a pedir, amén, los hermanos, aleluya, las hermanas, amén, y sus hijos. Vamos a alinearnos aquí adelante. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén. Porque sabemos de que la mesa del Señor, su raíz está en la Pascua. Y la Pascua fue hecha para toda la familia. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, aleluya. Aleluya, Señor. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, amén, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, nos dice la Escritura, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque nos sigue diciendo la Escritura: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo del Señor, hermanos y hermanas, es el privilegio que tenemos de haber invitado a Cristo en nuestro corazón y Él mora en nosotros. Discernimos que esa verdad está en nosotros. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad está en nosotros y discernimos eso, aleluya, amén. Discernir el cuerpo del Señor. Entonces, al discernirlo, hermanos, no hay juicio para nuestras vidas, sino bendición.
Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hay situaciones en nuestras vidas, hermanos y hermanas, amén, que podría traer juicio a nuestras vidas, como por ejemplo cuando no hemos perdonado a alguien. Si eso existe, cuando Dios nos perdona a nosotros, amén, perdonado. Eso es todo, una palabra. Entonces en este momento una decisión, amén, perdono. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, aleluya. Te adoramos, Cristo, aleluya. Te adoramos, Cristo, aleluya. Como iglesia sabemos que hemos sido santificados y Dios espera, amén, que vivamos una vida santa y agradable delante de Él, lo cual hemos renunciado a todo aquello que va a contaminar nuestro espíritu. Hemos renunciado, hermanos y hermanas, amén, porque ni nada de todo lo que está en las escrituras, aleluya, ni adulterio, ni fornicación, ni mentiras, ni robos, amén. Hemos renunciado a todo ello. Y al haber renunciado, hermanos y hermanas, amén, esto viene a ser bendición, no juicio. Por lo cual discernimos el cuerpo del Señor. Ahora, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Entonces, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, nos dice las Escrituras, esperaos unos a otros. Y sí, Padre amado, en este día estamos aquí juntos, reunidos, Padre, unos a otros, Dios del cielo, aleluya. Todos juntos, Padre amado. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Play 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.